Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos una semana más a un programa más aquí en el YE, en la Y asturiana, en Telecable, en esa Asturias Televisión. Una semana esta que quiero comenzar con el recuerdo de una persona que nos dejaba hace unos muy poquitos días en el fin de semana. Se trata, como algunos de ustedes, pues ya adivinarán, del periodista Luis José de Ávila, un hombre al que tuvimos, sentado en este mismo plató y con el cual pudimos conversar de manera muy, pero que muy agradable acerca de los recuerdos que desgranaba de su profesión. Un hombre que fue redactor, director, jefe de prensa, de entidades, de organismos como la Universidad de Oviedo y como UNOSA, y del que cuentan y contarán anécdotas verdaderamente maravillosas, como la que en su día me contó un fotógrafo de prensa que por aquel entonces empezaba y al cual destinaron a Occidente a cubrir una feria ganadera. Este fotógrafo joven por aquel entonces realizó un completísimo y artístico reportaje acerca de las vacas que había en aquella feria ganadera. Cuando posteriormente le pasaron las fotos a su director, Luis José de Ávila, este observó las fotos atentamente y dijo: estas fotos son preciosas, pero ¿a cuántas vacas has visto tú comprar un periódico? Bueno, como ven, periodismo e información en estado puro. Luis José de Ávila, descanse en paz y vaya desde aquí mi más sentido abrazo a sus familiares y amigos. Gracias por todo. Y ahora ya comenzamos nuestro programa de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de esta noche y vamos a retomarlo con uno de nuestros colaboradores de la temporada pasada. Uno de los que más interés suscitó a lo largo de los programas, ya que el tema o los temas que tratamos están de tremenda actualidad. Vamos a hablar de informática, de Internet, de sus aplicaciones, de las nuevas tecnologías, de las investigaciones que se realizan desde la Universidad de Oviedo atento a todos estos campos. Vamos a hablar, en definitiva, con Cristian González. Él es profesor ayudante doctor del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Buenas noches. ¿Verano bien? Sí, muy bien. ¿Y tú también? Verano bien, perfecto. Descansando un poquito y esperando ya a que llegue Navidad, que sin duda ya queda menos. Bueno, vamos a hablar con Cristian, vamos a retomar un poco algunos de los temas que ya apuntábamos la temporada pasada. En esta primera entrevista de esta nueva temporada vamos a contextualizar un poquito y hablar de la inteligencia artificial. ¿Cómo surgió y qué es la inteligencia artificial? Pues surgió en los años 50, después de la Guerra Mundial, y fue además de la mano de Alan Turing, ya que él lo que se preguntó era de si las máquinas podían pensar. Después, tras esto, también a los 50, ya en la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos, crearon el primer campus de verano, que era específico para investigar en inteligencia artificial, y fue donde se acuñó lo que es el nombre, ¿vale? Claro. Después, a partir de aquí, ya se siguió investigando en ello, se intentó que las máquinas pudieran aprender para realizar diferentes actividades, por ejemplo, para reconocer o trabajar con imágenes, con vídeos, reconocer objetos, poder hablarnos, interpretar nuestro texto, reconocer correos si son spam o no, claro. Un poco así de todo, vamos. Claro. La pregunta es, ¿las máquinas pueden pensar? Vamos a distinguir, claro, entre dos tipos de máquinas. Sí. Una cosa es una batidora o una plancha, que ¿entiendes? Una batidora aprieta, si no, no tal. Y otra es, por ejemplo, una PlayStation o un ordenador, donde ya esas sí parece que piensan, pero las máquinas pueden llegar a pensar. Claro, esa fue la pregunta que se hizo Turing, que era si las máquinas podían pensar. Pero él, en cambio, lo cambió más bien por si las máquinas nos podían imitar, es decir, imitar nuestro comportamiento para reconocer, por ejemplo, objetos, o aprender a jugar al ajedrez o a otros juegos, ¿vale? Entonces aquí el tema es, ellas pensar, lo que se dice pensar, no pueden, lo que pasa es que sí que pueden aprender a hacer cosas. Por ejemplo, hay diferentes máquinas que han aprendido a jugar al ajedrez y han ganado a jugadores humanos, que han aprendido a jugar al Go también, que pueden aprender a diferenciar diferentes objetos que hay en una imagen, por ejemplo, coches, personas, animales. Entonces a ellas se les puede enseñar, ellas pueden aprender a realizar una actividad o varias actividades y a partir de ello pues ya utilizar ese conocimiento. Ahora bien,
por poner un ejemplo, tú les puedes enseñar a reconocer peatones, ¿vale? Sí. Que tú les veas de frente o les veas de perfil. Pero tú imagínate que pones un perchero y le pones un abrigo. Ella lo que hace es modelar lo que es para ella una persona, y por lo que hace es compararla. En cambio, si ve un perchero con un abrigo, posiblemente te diga que es una persona. Claro. Ahora bien, a una persona, a un ser humano, tú le enseñas una foto de un animal una vez y le dices, mira, esto es un rinoceronte. Igual lo ve a la semana y dice, ah, sí, vale, eso creo que lo vi el otro día y que era un rinoceronte. Ahora bien, una máquina no necesita una foto. Claro. Necesita igual 1000, 10.000, cuantas más mejor, 100.000 fotos si puede ser, para aprender bien a diferenciar lo que es un objeto determinado. Claro. Es decir, a día de hoy podemos estar tranquilos que somos más listos que la máquina. De momento somos más listos. De sí. momento, de momento. ¿Qué es el test de Turing? El test de Turing fue lo que ideó Alan Turing para ver si las máquinas nos podían imitar, ¿vale? Entonces es lo que se basó, por ejemplo, en un test en el que había un hombre y una mujer y un juez, ¿vale? Sí. Entonces cada uno estaba en una, o sea, el hombre y la mujer estaban en una habitación y el juez estaba en otra. Y él, mediante preguntas que le tenía que hacer a las dos personas, tenía que saber quién era el hombre y quién era la mujer. Pero para ello, lo que ellos tenían que responder con un ordenador, para que así el tono de voz no los delatara, ¿vale? Preguntas igual, ¿tienes el pelo largo? ¿Usas pendientes? Lo que sea, ¿vale? Entonces él lo que hizo fue modificar ese juego y poner, en vez de un hombre y una mujer, un ser humano y una máquina. Sí. Entonces el juez lo que tenía que hacer es ir haciéndole preguntas a ambos. Sí. Y lo que debe de hacer la máquina para poder superarlo es imitar el comportamiento, las respuestas que da una persona. Ahora bien, lo que no pueden hacer es preguntar o pedir demostraciones. Es decir, no puede decir, demuéstrame cómo resuelves un problema, resuélveme una ecuación, hazme un poema, porque si no eso daría ventaja a uno o a otros, ¿vale? Entonces, preguntas que se pueden responder de forma normal. ¿Cómo te llamas? ¿Eres alto? ¿Qué te gusta? Claro. O sea, ellos lo que debe de hacer una máquina es imitarnos a nosotros, como si fuera un ser humano. Que lo lleguemos a confundir con un ser humano cuando estemos hablando con ella. ¿Y merece la pena pasar el test de Turing? Ahí hay investigadores, muchos dicen que no, porque al final simplemente si desarrollas una máquina para pasar un test, al final lo que va a hacer es simplemente pasar el test, ¿no? Es decir, no va a aprender a hacer otras cosas, Claro. simplemente se va a centrar en eso. Después sí que hubo alguna máquina que llegó a pasarlo, pero sí que fue algo igual que muchos no aprobaron. Por ejemplo, hubo uno en el 2014, un congreso en el que se reunieron para hacer el test de Turing, y hubo una máquina que realizada por rusos que simulaba a una niña ucraniana de 13 años que había aprendido inglés y había convencido a un 33% de los jueces. Y ellos decían que si convencían al 30% por lo menos, lo pasaban. Entonces, según eso, lo pasó. Pero claro, el 33% es un porcentaje muy bajo de los jueces. Después, además, era una niña ucraniana de 13 años que había aprendido a hablar ya en inglés. Entonces, era un poco que no convenció a muchos científicos. Después, por ejemplo, también, hace unos años, Google, cuando presentó su sistema de llamadas automático, Google Duplex, supuestamente en la presentación llamó a una persona por teléfono y la persona esa no se detectó que era una máquina quien le estaba llamando. Ahora bien, después, varias semanas más tarde, Google publicó que es que más del 25% de las llamadas las realizan personas, no máquinas. Entonces, claro, si solo realizó una máquina y fue todo legal, todo bien hecho, todo transparente, sí que lo pasó bien, pero claro, igual eligieron las frases o el tema que mejor dominaba la máquina, igual lo trampearon, o sea, no dieron información, no se sabe. Entonces, claro, que hay un poco, es más, por ejemplo, si pruebas el traductor de Google y lo pones con voz, tú ves que en español sigue sonando muy mal, en inglés sí que suena mucho mejor, pero falla alguna palabra, alguna sentencia al hablar, entonces, claro, según ellos lo pasó ahí porque lo demostró, pero bueno, tampoco fueron muy abiertos, entonces queda un poco en el aire. Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que nos diferencia principalmente de la inteligencia artificial? ¿La mayor versatilidad, la mayor rapidez, la mayor adaptarse? También el comportamiento, aparte de lo que has dicho, por ejemplo, el comportamiento, el juicio, ya que nosotros podemos juzgar, la creatividad. Como decía antes, por ejemplo, a nosotros nos enseñan una foto de un animal o de una persona, la ves a las 2 semanas y la reconoces o te suena. En la máquina, si no lo ha aprendido bien, posiblemente falle, como te decía con el ejemplo del perchero. Después, por ejemplo, tú a la máquina igual le enseñas, por ejemplo, a identificarte, imagínate, personas que están de frente. Entonces ella sabe diferenciarte de personas que están de frente, pero una que está de perfil o sentada, posiblemente falle. O, por ejemplo, en uno de los proyectos que traje yo se ponía un estetoscopio para grabar los sonidos de la persona y entonces le enseñamos a diferenciar entre 3 cosas: sonidos de una persona sana, de una persona con un problema cardiovascular y de un problema pulmonar. ¿Qué pasa? Tú le enseñas eso a la máquina y la máquina te decía, pues tiene este problema, tiene el otro, tal, con más de un 80% de acierto.
Vale, bien. Correcto. Ahora bien, tú le metes el de otra persona que tenga otra enfermedad o tal y él Y ya se perdió. Claro, te lo va a meter dentro de una... No, el problema es que te va a decir, sí, es una de estas tres. Claro, mientras que igual se lo pones a un médico y te dice, no, no me suena ninguna. Igual hay que mirarlo porque igual tiene otra cosa. Entonces es esa creatividad, ese pensamiento. O sea, Sí, entiendo, por decirlo entiendo. de alguna manera, el poder darle la vuelta a la pieza de puzzle para decir, pues igual es otra cosa. Ese comportamiento, ese juicio que podemos tener. O por ejemplo, imagínate que yo que sé, que tienes que ir a urgencias con el coche Sí. y te para un robot que sea policía y que tiene una inteligencia artificial. Y igual estabas saltándote stops en rojo y todo, pero de forma bien, vamos, por las prisas. Igual te para y le dices, no, es que llevo aquí a una persona que está enferma. Claro, puede diferenciar de una persona que está enferma Claro, que no te va claro. a hacer... Ahora bien, te para un policía, igual no te hace ni una pregunta y te dice, sígueme. Continúa. Porque sí, ya lo ve claro. directamente, entonces Claro. ahí es igual lo que nos diferencia sobre todo de las máquinas. Es decir, por ahora no puede No, sustituirnos la no, inteligencia por artificial. ahora no. Esperemos que sea por muchos años. ¿Nosotros necesitaremos algo para tratar con ellas o llegarán a ser de lo más normal? A ver, con los años yo creo que llegará a ser muy normal, pero sí que vamos a necesitar, por ejemplo, lo primero de todo, empatizar con ella, saber qué es una máquina, es decir, poder aceptar que si un juicio nos lo está dando una máquina, no es que sea más tonta ni tal, sino que se programó, supuestamente si se hizo bien, lo estará haciendo bien, y que bueno, y que tendremos que aceptarlo, como cuando te pone una multa a un radar, es decir, el radar te ha cazado a más de velocidad, o sea, es que había sido esa velocidad, sí que se pueden equivocar y pues hay seres humanos detrás que te pueden valorar esa opción, a ver si es verdad, si es mentira o demás, ¿vale? Claro. Y pues también necesitaremos educación, tanto a los ciudadanos como a los desarrolladores de software, como empresarios, como gobierno. A los primeros para que sepan que tienen que aceptar lo que dice una máquina a veces en determinados casos, que pueden recurrir. A los desarrolladores de software y empresarios para que no trampeen, sean justos, hagan lo que tienen que hacer y no se aprovechen si hay vulnerabilidades o problemas en ellas. Empresarios y gobiernos para que pongan unas leyes para acotar dónde está y sobre todo porque es como con los robots, porque tú puedes meter inteligencias artificiales para mejorar una parte que funcione mejor, pero eso no implica que tengas que despedir a los trabajadores. Tengo que tener que haber una persona detrás responsable que la vigile, que la mantenga, que la arregle, que la desarrolle, que revise las decisiones que ha tomado, que la ayude, es decir, y reeducar a los trabajadores. O sea, es como los robots, no sirve de nada que tú contrates todo para ahorrar dinero y nadie lo mantenga, ni nadie le ayude. O sea, necesitas a las personas que lo vigile. Otra cosa es que se vaya a hacer para que mejore la vida de los trabajadores y de las personas. Claro, necesitas esa dupla, ¿no? La dupla hombre-máquina en este caso, o persona-máquina. Claro. ¿Qué es el aprendizaje de máquina o el machine learning? Claro, eso es, por ejemplo, lo que se utiliza muchas veces en inteligencia artificial para enseñarle a un computador a hacer algo. Por ejemplo, a reconocer peatones de pie, ¿vale? O un determinado animal. Se me está viniendo a la cabeza esta aspiradora que reconoce la casa, o sea, que va tal. También lleva un aprendizaje, ¿no? Claro, exacto. Lo que hace esa aspiradora es ir igual recorriendo primero por fuerza bruta toda la casa, detectando dónde hay obstáculos, dónde hay cada cosa puesta, dónde están las paredes. Y una vez ya se hizo el mapa de toda la casa, dice, vale, ¿cuál es la aspiración más óptima en la que voy a tardar menos tiempo aspirando todo? Pues es esta. Pero primero sí que lleva un aprendizaje mínimo, que es el reconocer todo el mapa de la casa, crearlo y saber dónde está. Y si algo se mueve después, pues decir, meca, ahora esto ya no está aquí. Entonces puedo pasar por aquí o puedo pasar por el otro lado. Correcto. Y eso si lo aplicamos, por ejemplo, a fotos o vídeos es lo mismo. Es decir, tú quieres enseñarle a reconocer igual perros, pues igual le tienes que meter 10.000 fotos de perros o 15.000 en diferentes posiciones para que ella aprenda a crear el modelo de lo que es un perro, ¿vale? O con coches o con sonidos, como te comentaba antes, es meterle mucha información para que ella aprenda. La diferencia, nosotros con 1, 2, 3 nos basta, y son con cuantas más mejor. Porque ya no le dices esto es una persona, sino que le das igual, esto es una persona y lleva el fondo de la persona, que igual es en un parque, tiene coches al lado, tiene ruido, por así decirlo. Y ya crea un modelo que sea igual la media de todas las fotos, por así decirlo. Así hablado a grosso modo, vamos. El aprendizaje de máquina es en el que se basa en juegos como, por ejemplo, alguno de ustedes lo tendrá en el móvil, es tremendamente divertido, el Akinator. No sé si se pronuncia así, Akinator o Akinator o como se llama. Sí, por ejemplo, ese es un adivinador que lo que tú le vas a hacer, o sea, tú piensas en un personaje y él te va haciendo preguntas para adivinarlo. ¿Qué pasa? Eso al principio, supuestamente si está bien hecho con inteligencia artificial, porque se podría hacer por fuerza bruta, pero haciéndolo bien con inteligencia artificial, lo que hace él es ir recogiendo todas tus respuestas. O sea, si es, por ejemplo, tú preguntas primero, ¿es hombre o es mujer? Es hombre. Vale, y después sigues, por ejemplo, ¿es médico? Sí.
¿Es muy bueno? Sí. Igual te dice, ¿es Wilson? Y te dice, no. Y entonces te dice, ¿entonces en quién estás pensando? Y le dices, Gregory House. Dime algo de él. Usa bastón. Sí. ¿Qué pasa? Entonces se incorpora ya dentro de los médicos a uno que tiene bastón. Claro, Entonces claro, la próxima claro. vez, si te pregunta, ¿es médico? Y le dices que sí, igual te dice primero, ¿tiene bastón? Usa bastón, claro. Y le dices, sí, es House. O le dices, no. Y te dice, entonces es Wilson, porque no usa bastón. Claro. Entonces él va recopilando esa información, la va guardando y va aumentando su conocimiento. Sí. Y así con todo. Y entonces cuantas más partidas se jueguen a él, más información obtendrá y al final mejor te va a acertar los personajes. Mejor va a acertar Pero y es porque, más fácil sería para él. exacto, porque al final él tiene toda esa información guardada. Entonces es como decir que tiene una biblioteca enorme con todas las posibilidades. Sí. Qué curioso. ¿Qué es la visión por computadora? La visión por computador es, por ejemplo, cuando tú quieres que una máquina interprete lo que es el mundo real a través de fotos o de vídeos. Entonces lo que se hace es enseñarle a esa máquina diferentes fotos, cuantas más fotos o más vídeos, mucho mejor para que aprenda y ella puede ir analizándolo y de esa manera aprender a diferenciar objetos. Por ejemplo, como hace la aplicación, como hace Facebook con las caras, que ya te reconoce la tuya. Eso fue porque ha reconocido tu cara durante muchas veces, tú primero la etiquetabas, este soy yo, este es mi amigo. Entonces eso fue el aprendizaje que llevó la inteligencia artificial de Facebook a reconocerte a ti. Pero claro, ¿cuántas fotos necesito? Un montón. Después de aprender tu cara o tu cuerpo en un montón de fotos, ya te dice, este eres tú. Y ahora ya lo hace bien, pero porque necesitó muchísimas fotos tuyas y que tú primero le dijeras, este soy yo. Imaginémonos que reconoce mi cara, pero imaginémonos que yo un día me afeito. Sí. ¿Me reconocería? Sí, porque hay diferentes algoritmos y entonces hay algunos que se basan simplemente en hacerte un modelo de todo. Otro igual en mirarte la distancia entre los ojos, la nariz y la boca, ya que eso supuestamente no cambia, salvo que hayas crecido mucho o que te hayas operado, en principio no cambia. Entonces en base a eso también se podría reconocer, pero eso ya depende un poco de cómo ellos lo hayan desarrollado. ¿Qué es la lógica difusa? La lógica difusa es un sistema de inteligencia artificial, una rama que viene a solventar los problemas que tiene la lógica booleana. Ya que la lógica booleana es simplemente unos y ceros, como funcionan los ordenadores, o sea, sí o no, verdadero o falso. En cambio, la lógica difusa lo que hace es darte una variabilidad, es decir, te da más de dos estados. Imagínate, porque al final cada uno pensamos diferente, entonces igual lo que para uno es alto, para otro es bajo o es medio. Claro. Un ejemplo que siempre utilizo es, imagínate, nosotros estamos en Oviedo, ¿vale? Sí. Más o menos los edificios de aquí son altos, ¿no? Sí. Ahora bien, si vamos a Nueva York, ¿qué son para nosotros? Son gigantescos. Claro. Ahora bien, imagínate al revés, una persona que viviera en Nueva York siempre, para él los edificios igual son altos o bastante altos. Sí. Viene a Oviedo, ¿qué piensa? Que son pequeños, que son bajos. Ahí está, entonces es adaptar esas variabilidades que hay entre las personas, ya que no todo puede ser o sí o no, o verdadero o falso, igual es... Depende del prisma con el que se mire, ¿no? Exacto, tal cual. Y después él te dice, pues mira, igual, en base a lo que me dice esta persona, para ella es un 60% alto y un 40% muy alto. O sea, te da como un rango de variables, donde puede existir esa respuesta. No es un sí o un no verdadero. ¿Y el procesamiento del lenguaje natural? Eso al final es cómo una máquina puede interpretar las palabras que nosotros le decimos o que nosotros le escribimos. Sí. Y después que ella pueda escribirlo o pueda también hablarlo. Por ejemplo, nosotros con la máquina lo normal es que te comuniques utilizando teclado y ratón. Sí. Ahora bien, muchos robots o muchos sistemas ya reconocen la voz, ¿vale? ¿Por qué? Porque han aplicado procesamiento del lenguaje natural para poder así analizar la voz y transformarlo a órdenes, ¿vale? A comandos. Igual, enciéndete, y entonces ella reconoce que al decir enciéndete se tiene que encender, tiene que hacer algo, ¿vale? ¿Qué pasa? El procesamiento del lenguaje natural va desde que ella aprenda a escuchar hasta que ella aprenda a hablar. Después puede ser también que sepa leer, que sepa escribir, que sepa interpretar las cosas y después incluso que tenga un contexto, porque igual hay máquinas a las que simplemente es preguntarles cosas, o sea, y que hagan una tarea, o otras que es mantener una conversación, como puede ser, por ejemplo, con Siri, con el de Google o con Cortana. Que tú sí que guardan un poco el contexto de lo que les vas diciendo. Entonces tienen que guardar también esa información. Entonces el procesamiento del lenguaje natural es un rango muy amplio de lo que es la inteligencia artificial que comprende todo esto. Cómo entenderse en el lenguaje natural de las personas, por así decirlo. Ya sea hablado, ya sea escuchado, o sea, como simular esa parte de las personas. Lógico. Bueno, por otra parte, cuando jugamos a videojuegos, algo que tanto a Cristian como a mí nos apasiona, ¿la máquina está pensando siempre en cómo ganarnos o lo consigue pensando? Claro, ahí depende del videojuego, porque hay incluso algunos que te hacen hasta trampas, por así decirlo.
Por ejemplo, hay videojuegos que sí que, supuestamente, según decían los desarrolladores, tenían un sistema de inteligencia artificial que iba aprendiendo a cómo jugabas. Eso pasó en varias versiones del Pro Evolution Soccer de fútbol, en el que tú ibas jugando, entonces iba aprendiendo cómo jugabas y se iba incrementando el nivel de dificultad poco a poco. O sea, iba adaptándose a tu sistema de juego. Exacto, Como sí. si fuera un equipo de fútbol que dice, oye, el Madrid juega de esta manera, bueno, pues yo entonces sé que entra por los extremos, bien, voy a cerrar los laterales para que no entre. Y entonces se iba adaptando a cómo tú ibas jugando y se iba incrementando un poco la dificultad de esa manera. ¿Vale? Después hay otros, por ejemplo, los de lucha o estrategia, sí que tienen igual estrategias predefinidas, muy básicas, y después van modificándolos en base a la partida. O sea, en base a unos desencadenadores, en base a cómo tú juegas, lo que estás haciendo. Y, por ejemplo, después, dependiendo del nivel de dificultad, pues puede tomar mejores decisiones o peores. O, como pasa en los de lucha, responde más rápido o más despacio. O se protege más o menos, es decir, toman mejores decisiones o peores. O, por ejemplo, los de estrategia, pues igual toman mejores decisiones, salían más, salían menos. Pero sí que hay veces que, claro, ya estamos hablando de juegos que igual tienen unos años o tal, que tienen que mejorarlo, porque igual hay algunos, por ejemplo, el Beyond Earth, que es de crear una civilización en el espacio, en el que van varias civilizaciones de la Tierra, en el que la máquina siempre hace lo mismo, que es exterminar a los aliens, aunque haya algunos que sean de proteger a los aliens. Entonces siempre hacen lo mismo y va adaptándose después. En cambio hay otros como el Civilization, que igual es Gandhi, nunca se enfada, es muy pacifista, hasta que suceden varios eventos que termina declarándote la guerra, lo que sea. O sea, se adapta un poco, o sea, manteniendo un poco la historia, pero adaptándose a lo que sucede, a las alianzas. Otros, por ejemplo, los de roles, los enemigos suelen tener como un patrón de juegos, es una inteligencia artificial que se le pone que es, tú tienes que funcionar así y en base a unas probabilidades, pues igual hace unas cosas, hace otras. Si tú le atacas, él hace un desencadenador, igual se cura o lo que sea. O sea, pero esa es, por así decirlo, una inteligencia artificial más tonta. Después ya está los de ajedrez o los de Go, o incluso algunos juegos que se utilizan en StarCraft, que es, les meten muchas partidas y aprende a jugar poco a poco. Que igual, por ejemplo, en juegos de estrategia como el StarCraft, la máquina llegó a aprender y a jugar y a ganar a verdaderos profesionales del juego, o en el ajedrez, que sucedió en el Go hace poco. O sea, aprende a jugar y después, sobre todo, lo que hacen en ajedrez o en Go es hacer como un árbol, y entonces ellos piensan todas las probabilidades que hay, ¿no? Y después va por el camino que mayor probabilidades de ganar tiene. Claro, ¿qué pasa? Tú ahí, si por ejemplo pones una dificultad fácil, él lo que hace es tardar muy poco en pensar porque te hace muy pocas simulaciones. Pero cuanto más incrementas la dificultad, más simulaciones hace y entonces más tiempo le lleva. Pero claro, ¿qué pasa? Al hacer más simulaciones es más probable que vaya por un camino de mucho éxito, porque igual, imagínate que te hace como 4 jugadas vistas, ¿vale? Para simular. Igual en la quinta, igual él elige un camino, igual imagínate, tienen todos los caminos un 50%, pero igual en la siguiente jugada, si llega a simularla, igual vería que en su camino, porque eligió, igual le bajaba al 40 y en otro el 60. Entonces, claro, cuanto más simule, más probabilidades tiene de elegir el camino más correcto, que es el mejor para ella. Coincidiremos entonces, para finalizar, Cristian, en una cosa. Cuando acabas un juego y ganaste, que antes se decía, cuando yo era más pequeño, ¿y qué sale al final cuando lo acabas? No, bueno, pues cuando lo acabas y ganaste, o ganaste una partida a la máquina, tienes tu mérito. Es decir, no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Sí, dependiendo del juego, no lo hace cualquiera. En los de estrategia, ajedrez, si lo tienes en dificultad alta, o sea, si la ganas, es que eres muy bueno. Es que eres muy bueno, es que somos muy buenos en este caso. Es más, hay somos juegos buenísimos. Y hay juegos, además, hasta en los que debes de entrenar. Por ejemplo, en algunos de coches, los de fórmula o demás, como lo dejes unos días, notas que vas más despacio, que necesitas entrenar, porque la inteligencia es muy buena o conduce muy bien. Aunque sí que es verdad que en algunos de estos hay veces que también hace un poco de trampa. Igual tiene información que no debería de tener, o su coche corre un poco más cuando no debería de correr un poco más. Pero bueno, tú le estás superando al final. Sin duda, ya lo saben, es un reto superar a la máquina. Así que cuando vean, bueno, pues a alguien en casa que está tiqui con una máquina, déjenlo. Está pensando, está entrenando, está superándose y está venciendo a una máquina, en este caso, lo cual, recalco, tiene su mérito. Exacto, sí. Efectivamente. Pues Cristian González, profesor, ayudante, doctor del Departamento de Informática, de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, bueno, y aclararnos todo esto que tiene que ver con la inteligencia de las máquinas. Ya saben, en Parque Jurásico decía, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, quizás algún día digamos, cuando las máquinas
dominaron la Tierra y sería Terminator aquello. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ese día llegará, pero por ahora todavía no. Nos vamos a publicidad, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Bueno, pues inmersos en las fiestas de San Mateo, hay que echar la vista atrás porque preámbulo de las mismas todos los años son las fiestas de la Santina, son las fiestas de la Virgen de Covadonga en el centro asturiano de Oviedo. Bueno, pues uno de los clubes con mayor número de socios, junto con el Real Oviedo, dentro de la capital asturiana, todo un referente dentro de la misma y guardián del Monte Naranco, tal y como vamos a hablar a continuación. Se encuentra esta noche con nosotros su presidente, ya de una manera más tranquila, más sosegada, ya sin todo el jaleo y ajetreo de las fiestas, y vamos a conversar con él acerca del centro. José Manuel Granda, presidente del Centro Asturiano de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya más descansado. Más tranquilos ya pasó todo. Pero eso sí, disfrutando un poquito de San Mateo, ¿no? Sino esperando para disfrutar a tope de las fiestas de Oviedo. Como bien dijiste tú, el centro es, ahí empieza el inicio de las fiestas de Oviedo, acaba en el centro el día 8-9 y a continuación íntegro a San Mateo, de cabeza a San Mateo. Bueno, llega a la presidencia después de que el anterior presidente, Alfredo Cantelli, diera el salto a la política. ¿Qué centro se encuentra y cuál es el día, la foto fija hoy del centro? Hombre, el centro es un gran club, tiene 17.200 socios. Alfredo lo dejó un club en un nivel muy alto. Es complicado el poder seguir la estela que dejó Alfredo. Pero bueno, de todas formas yo creo que cualquier persona que acceda a la presidencia tiene la obligación de, como mínimo, de que no se note la ausencia de Alfredo, que ya sería un éxito. Es complicado porque es una sociedad muy grande, es un barco que necesita un buen capitán y unos buenos marineros, pero el problema del que llegue es que va a tener que trabajar mucho, porque es difícil superar lo que hizo Alfredo. En tiempos de crisis económica como los que atravesamos recientemente, hace unos poquitos años, incluso hay quienes aseguran que viene otra crisis ahí a la vuelta de la esquina, ¿cómo hacer para remozar las instalaciones y convertirlas en santo y seña? Bueno, mira, las instalaciones, nosotros afortunadamente hoy gozamos de buena salud económica, el centro no le sobra nada, tampoco le falta gran cosa, y lo que hay que hacer es trabajar y estar siempre haciendo instalaciones nuevas, porque el centro, en el momento en que se pare, se muere. El centro no puede parar. La juventud viene empujando, el deporte viene empujando, nos hace falta instalaciones deportivas, son caras, porque las instalaciones además que Alfredo hizo fueron instalaciones de un nivel alto, no se puede bajar la guardia ahí, hay que hacerlas como las hizo él, y después lo que sí sería interesante sería el hacer algún socio más. De eso quería hablarle. 17.200 socios. ¿Por qué hacerse socio del Centro Asturiano a día de hoy para aquella persona que no lo sea? ¿Qué ofrece? Hombre, el centro te ofrece todo. Mira, en el centro hay 4 generaciones de familia que pueden estar las 4 el mismo día en el propio centro. Y es abuelos, padres, nietos y bisnietos. El abuelo puede leer la prensa, el hijo puede estar comiendo, los nietos pueden estar jugando en el parque que tiene infantil y los bisnietos pueden estar en unas instalaciones que hay en la zona de abajo, donde es para niños pequeños, donde tienen su guardería y donde no tienen ningún problema. Puedes llegar, dejar el chico allí, dejas su número de teléfono y si hay alguna cosa te llaman y si no lo recoges cuando te apetece. Claro. ¿Es elitista ser socio del Centro Asturiano? No, porque hay personas que te dicen, no, es que es solo para ricos. No hagas caso, no. En el centro predominan las nóminas más bien bajas que altas. Lo que pasa es que el centro yo creo que administra muy bien el dinero que llega a él. Y la gente que va al centro con frecuencia, de elitismo nada. Allí hay, pues no, ¿qué te voy a comentar? Pues familias de todo nivel.
nóminas desde 900 euros hasta de 4.000, o sea, no, y además una vez que entras en el centro somos todos iguales. Ahí no hay ricos, ni hay pobres, lo que hay es para todos, es para compartir. El centro es una gran familia y yo creo que tiene que ser en esa línea. ¿Hay relevo generacional? Quiero decir, bueno, pues las personas, los padres de familia, por ejemplo, ahora, o aquellos que tienen críos en torno a los 18, 20 años, ¿ustedes notan que la juventud sigue queriendo ir al centro? La juventud, el centro tiene un proceso que es el siguiente. Llegan los padres con sus niños pequeños, los chavales a los 15, 16 años se van porque no quieren estar con sus padres. Sí. Vuelven a los 18 porque son socios automáticamente sin pagar nada. Vuelven a marchar, contraen matrimonio y cuando ellos tienen sus hijos es cuando se encuentran ahí las 2 o 3 generaciones. Claro. Es decir, siempre es el mismo proceso. Abuelos, padres y nietos. Y es más, es que ahora se da esta circunstancia de que el centro puedes llegar a la cafetería y no ver absolutamente a nadie. Y está spa, gimnasios, piscina climatizada, deportes de entrenamientos de fútbol, baloncesto. Es un club que está teniendo mucho hacia la zona deportiva y cultural. Sí. ¿Deporte y cultura son los 2 pilares en los que se apoya entonces? Sí, el centro tiene 2 pilares que son imprescindibles, cultura y deporte. En este caso. Bueno, acometieron ustedes, digo ustedes porque Alfredo Cantelier, el presidente, pero usted estaba junto a él. Bueno, toda la obra de reformar el tema de las piscinas, el tema del pabellón infantil del que hablábamos, pero ahora hay más, quieren ir a más. Hay 2 instalaciones deportivas que son el próximo objetivo, ¿no? Sí, el próximo objetivo, entre quien entre, tiene que hacerlo ya, en cuanto tenga los permisos a su disposición, que es un buen gimnasio. No se trata de un gimnasio fantástico, se trata de un gimnasio como Dios manda, para las necesidades del club. Y cubrir las pistas de pádel porque el invierno es largo y hay socios que están jugando en otras pistas cubiertas y deberían de estar jugando allí. Bueno, llega el invierno. ¿Qué ofrece el centro asturiano ahora para este invierno a las familias? Bueno, aparte de ofrecer lo que ofreció siempre, que es estabilidad y que es buen funcionamiento y que es seriedad, que eso es una de las partes más importantes de nuestro club, lo que ofrece es que quizá en su momento haya que abrir un poco la puerta hacia hacer algunos socios. Unos socios que, como es lógico, son todo gente joven, que tienen 1 o 2 niños y que esa gente se hace socia siempre a cambio de que esos hijos tengan instalaciones para poder disfrutar de ellas. Nosotros tenemos 16 equipos de fútbol, 14 de baloncesto, 8 de hockey sobre patines, hockey de danza de niñas. Bueno, hay 700 niños haciendo... 700 niños. Eso quiere decir que hacen falta en invierno instalaciones. ¿Las tenemos? Sí, tenemos las imprescindibles, quizá un poco justas. Por eso las personas que entren en la próxima junta tienen que ir decididamente a hacer instalaciones cubiertas. Claro. Hay quien sostiene que el Naranco está abandonado, que Oviedo vive desde hace generaciones, desde hace décadas, por no decir siglos, de espaldas al Naranco. Ustedes, en lo que es su parcela, lo tienen cuidado, lo tienen arreglado, lo tienen para presentar armas, en este caso, pero cada vez que se hace algo, cuesta mucho convencer a las autoridades a patrimonio de, mira, esto lo vamos a hacer así, vamos a respetar el entorno, no va a haber impacto visual. Nosotros entendemos que todas las acciones que se hagan tienen que tener un sentido y tienen que, los monumentos nacionales están ahí y hay que respetarlos porque es una riqueza que tenemos, pero yo creo que se pueden hacer bastantes obras sin necesidad de molestar a esos monumentos. Y qué duda cabe que el Naranco, si te fijas, la parte de Vitoria, que no tiene ningún problema de esos, está lleno de chalés por todas partes y el Naranco está exactamente igual. Yo tengo 72 años, yo nací a 50 metros del centro asturiano y toda la vida mi padre dijo que se iba a hacer un nuevo vial para que los coches, no sé qué, y seguimos exactamente igual, es que no cambió absolutamente nada. Sigue todo tan bien o tan mal como estaba. Claro. Bueno, se abre un proceso nuevo en el centro asturiano. ¿Usted va a presentarse? Mira, es la pregunta del millón.
Yo, el problema no. Yo que conozco muy bien las instalaciones y conozco muy bien a Alfredo, sé que ahí no se puede hacer cualquier cosa. Eso hay que hacerlo con un buen nivel, porque además estoy seguro de que Alfredo, desde la parcela que ocupa, bueno, pues al menos no nos pondría unas trabas excesivas. Habría que hacerlo, por supuesto, dentro de lo que marca la ley, pero bueno, habría menos inconvenientes, ¿no? Pero yo los socios nos lo piden, oye, hay que presentarse porque no queremos que llegue aquí un iluminado y el trabajo de 20 años nos lo eche abajo y demás. Pero es que el centro es un barco muy grande. Y el centro tienes que estar casi todos los días ahí. Alfredo y yo llegábamos a las 10 de la mañana y marchamos a las 2 de la tarde. No es mal sitio para estar, cuidado. No, bueno, depende de lo que estés haciendo. Bueno, eso sí, eso sí. Y qué duda cabe de que, hombre, regir el centro asturiano pues es un orgullo para cualquier socio, partiendo de esa base. Pero bueno, también tiene sus disgustillos, tiene sus cosas y con 53 empleados, pues bueno, es una pequeña empresa que hay que llevar adelante. Claro. Bueno, pues estaremos atentos a ese proceso y estaremos atentos a ver al final cuál es la decisión de José Manuel Granda, presidente del Centro Asturiano de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acompañarnos y por traernos, bueno, lo que es la actualidad, el día a día de lo que digo, el segundo club, creo que es así, con mayor número de socios en Oviedo, después del Real Oviedo, ¿no? Cada 8 betensas hay uno que es socio del Centro Asturiano. Cada 8 betenses hay uno que es socio del Centro Asturiano, claro. Está bien echada la cuenta, sin duda. Pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros, muy amables. Nos vamos rápido a publicidad, volvemos y vamos a continuar ya con la última parte del programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche. Quizás a la hora de hacer un regalo, de hacer un detalle y querer algo personalizado, más allá de lo que puede ser una camisa, un jersey, un pantalón, bueno, pues quizás buscamos aquel detalle, valga la redundancia, en el cual, bueno, pues queramos que sea único y especial. Bueno, pues el mundo de la fotografía, el mundo de la decoración, el mundo de los adornos, pues se brinda y mucho a esto, sobre todo en los últimos tiempos, considero, en los tiempos en los que el digital, bueno, pues ha invadido prácticamente un negocio antes quizás más artesanal, aunque todavía lo es. Bueno, vamos a hablar de las tendencias, de las modas, de qué podemos encontrarnos, porque les van a abrir los ojos y mucho. Como dice la serie, se acerca el invierno, bueno, lo que se acerca es Navidad y siempre hay que ayudar un poquito a los Reyes y a Papá Noel para buscar quizás ese detalle singular. Pablo Freige, responsable de Sendacolor, en la calle Ricardo Montes 26 de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, todo bien, me imagino. Todo bien, sí. Bueno, una vez ya superado San Mateo, vuelta a la normalidad en la capital asturiana. Decía yo, Pablo, cada vez hay más personas que quizás, y ojo, hay que entrecomillar esta frase más cuando salimos de una crisis y vamos, dicen, hacia otra, ¿no? Que ya no sabes qué regalar y dicen, voy a buscar algo personalizado, algo distinto, algo que no lo haya en la estantería del Corte Inglés, por ejemplo. Sí, a ver, yo creo que sí, que cada vez hay gente que va buscando ser original y ser diferente y no regalar el típico bote de colonia, por decir de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí es donde mucha gente piensa en la fotografía o no se dan cuenta de la fotografía, ¿no? Y en ese momento es cuando llega alguien y te pregunta, oye, quería regalar una foto, ¿no? ¿Qué te parece? Y claro. dices, pues mira, me parece muy bien. Sí. Una gran idea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay que pensar, sobre todo cuando hay gente que tiene críos pequeños y demás, el mejor regalo que les puedes hacer a un abuelo o a una abuela es una foto del niño. Claro, o sea, claro. La gente te lo cuenta, meca, le regalé esto al final y la verdad es que hasta se me echó a llorar. Claro. ¿no? Dice, el mejor regalo que le pude hacer. Y mira que le habíamos comprado a lo mejor un regalo carísimo y tal. Y lo que, más ilusión... y lo que más ilusión le hizo fue la foto del nieto, ¿no? Claro. ¿Cómo ha cambiado para el negocio vuestro el tema digital? Vamos a ver, cuando tú o yo éramos pequeños, éramos bebés, había carretes de 12, 24 y 36.
tirabas aquello y si salen bien, bien, y si no, mala suerte porque había aquello. Ahora, desde que hay digital y puedes sacar cuantas quieras, ¿cómo se ha cambiado el negocio? Bueno, pues cambió mucho porque en principio antes la gente las fotos que hacía las revelaba, ¿vale? Y se quedaban y después todo el mundo iba haciendo sus recuerdos, sus álbumes, y todo el mundo cuando llegas a casa tienes un álbum de antes del digital. Sí, sí. Ahora la tendencia es que la gente lo va guardando en los teléfonos móviles, en los ordenadores, y con eso hay un problema, que llega un momento en el que se pierden esos archivos, ¿no? Y la gente no está imprimiendo en general. Hay gente que todavía sigue, una vez al año incluso se sientan y empiezan a revelar fotos, ¿no? Pero se dan cuenta cuando pierden esos archivos y dicen, uff, perdí las fotos de mi hijo de cuando nació, o de la comunión, o de cuando me casé, o un viaje que hicimos a no sé dónde y ahora tenía unas fotos y no sé dónde las metí, o se me estropeó el ordenador, demás. Entonces ahí es cuando la gente vuelve un poco a darse cuenta de que necesitan imprimir. Otra cosa es que después lleguen a imprimir, ¿no? Porque son todo a veces cosas que uno piensa, tengo que hacer, pero después nunca haces. Pero sí es verdad que hoy en día, pues mira, la gente va haciendo, cada vez más van haciendo libros digitales, ¿vale? Te puedes conectar a una página web, por ejemplo. Sí. Nosotros, la nuestra ahora mismo, te permite hacer un álbum digital, un libro digital, con tus fotos, tus recuerdos, de una calidad de aficionado, a unos precios económicos que no se van ahí. Y tienes tus vacaciones o tu año ahí metido en un librito y para siempre. Y para siempre, ¿no? Trabajáis principalmente con profesionales, con artistas, buscando también lo que ellos buscan, ¿no? Exacto, sí. A ver, nuestro cliente principal es digamos, la tienda de fotografía y el profesional. ¿Vale? O sea, la tienda de fotografía que sirve servicios fotográficos. Nosotros damos cobertura a muchas tiendas de fotografía, que les realizamos los revelados o los acabados, de los diferentes acabados. Después damos también mucho servicio al profesional, es decir, el profesional necesita entregar los trabajos muchas veces impresos, y normalmente quieren entregarlo impresos porque es la forma física en la que lo ven. Cuando te entregan un lápiz siempre, ¿vale?, parece que te están dando algo que no tiene un valor, sin embargo, cuando entregas la fotografía parece que sí. No obstante, hay que pensar que, aunque te entreguen la fotografía, el trabajo que hay por detrás. No se paga una fotografía, sino se paga un trabajo. Claro. No, me imagino. ¿Qué es lo que es tendencia a día de hoy? Tenemos varios artículos sobre la mesa y también algunos he llegado tuyo. Explícame un poquito qué es lo que has traído, cómo se puede explicar todo ello. Bueno, mira, estas son algunas proposiciones que tenemos hechas, ¿no? y un poco buscando la tendencia que se está haciendo en el mercado. Hoy en día, por ejemplo, en el trabajo profesional se está tendiendo a presentar las fotografías en libros, pues con acabados naturales, por decir de alguna forma. Se utilizan mucho linos y demás. Entonces, bueno, pues trabajando con los linos vamos haciendo diferentes tipos de tapas, ¿vale? Para después meter el libro de queda fotografía. protegido ahí, ¿no? Y después esto es un soporte, pues, para sujetar, meter el álbum ahí dentro y que tengas tu álbum. Incluso te puede servir para decoración. Hay gente que prefiere todavía, pues, tener una maleta, un maletín clásico, ¿vale? Incluso para la gente que está entregando los libros las fotografías en formato digital, pues se tiende a hacer una cajita con unas fotos y para no entregar... ¿El lápiz va en una botellita? En este caso, sí. ¿Digital va en una botellita? Sí, en este caso va en una botella. Qué curioso. Tipo... ¿Puedo? Sí, claro. Como si fuese de perfume o algo así. ¡Qué guapo! Es como encerrar los deseos en una botella, ¿no? Como había lo de los náufragos de mandar mensaje en una botella, aquí encierras los recuerdos en una botella. Claro, y esa incluso se puede poner una foto por la parte de adentro que tape lo que sería el pen. Precioso. Y te queda decorando, ¿no? Claro. Es todo siempre decorando. Y bueno, ahora estuvimos desarrollando un poco también algo nuevo, que es una caja de madera. También va un álbum con las tapas completamente de madera. ¿Vale? Esto no está visto, y viendo un poco las tendencias hacia lo que van, pues estamos trabajando en este... Me corriges si me equivoco. Hay tendencia, lo que llaman o pronuncian vintage. Voy a leer como escribo, vintage.
Sí, eso sí, en las fotografías también se nota De muchísimo. utilizar madera, lino, en este Sí. caso. Sí. Claro. Todo eso son un poco... de hecho, si nos fijamos un poco incluso en la ropa, en las marcas de ropa, los colores que utilizan, Sí. son los que te van marcando un poco la tendencia y entonces vas trabajando sobre esos gustos de la gente. Épocas fuertes. Entiendo que, bueno, bautizos los hay todo el año, pero entiendo que bodas y comuniones son también épocas fuertes y vuelta de vacaciones. A ver, nosotros tenemos diferenciadas prácticamente tres épocas muy fuertes. Una, cuando van a llegar las comuniones y las comuniones, porque ahí se junta un volumen de trabajo muy grande y que hay que hacer en muy poco tiempo, porque la gente quiere tener sus fotos, quiere tener todo para el día de la comunión. Como además todo esto es un proceso de que las fotos no las pueden hacer hasta que no les llegue el traje, Claro. pues entonces hay que esperar a ver que lleguen los trajes, se hacen las fotos, a unos les llega con un mes de antelación y a otros les llega con una semana. Lógico. Entonces ahí tenemos un caos en esa época grande. Hay que navegar ahí entre tormentas. Sí, echarle horas y hasta que se acabe el trabajo, ¿no? Después tenemos una época que sería septiembre, que es cuando vuelve la gente de vacaciones, que tiene... antiguamente sí era muy fuerte. Sí. Hoy en día se nota que aumenta el trabajo porque llega la gente, revela. Además, vuelve a haber una tendencia otra vez hacia el carrete de películas. Sí. Este año se notó un poco el repunte de película. A ver, son cosas que yo siempre digo que van por modas. Sí. Subirá, nunca va a llegar a ser lo que era, pero bueno, sí que se nota un poco esa tendencia. La gente cuando llega con esas fotos en los carretes, sobre todo, quieren tener las fotos porque tienen ansia de ver las fotos. Y después tenemos otra época que es cuando llega diciembre, Navidades. Claro. Navidades. Calendarios y demás. Calendarios, felicitaciones, regalos, porque se hacen marcos, se hacen diferentes tipos de acabados. Y entonces es cuando muchos novios se acuerdan de que todavía no tienen su álbum. Claro. Ya el fotógrafo muchas veces esperando por ellos a que les diga, oye, quiero estas fotos. Claro, quiero ¿sabes? esto, quiero esta otra. Entonces se acuerdan y dicen, uy, voy a ir a ver a mi madre o a no sé dónde y quería llevar el álbum, ¿no? Y entonces se acuerdan a última hora, y tienen que ponerse a maquetar los fotógrafos los álbumes y demás. El factor tiempo entiendo que para vosotros es el caballo de batalla. Sí, a ver, es un poco sí, porque la gente se acuerda a última hora y no sabe el trabajo que hay detrás de las cosas, ¿no? Lógico. ¿Y hacia dónde discurre el mercado? ¿Hacia dónde discurren las tendencias? Eso es complicado ahora mismo, sí, a ver, porque cada vez sí es verdad que se tiende a imprimir menos, a quizá hacer los trabajos más digitales que impresos, pero sí es verdad que después hay lo que sí va quedando suele ser cosas de ir hacia materiales de más calidad o diferentes, ¿no? Lógico. Te voy a poner un deber, te voy a poner en un aprieto. Vamos a ver, imaginémonos que yo tengo esta foto, Sí. ¿vale? Bien. Y digo, ¿qué puedo hacer con...? Es una foto normal y corriente de las que llevas en el móvil. ¿Qué puedo hacer con esta foto? ¿Qué puedes hacer con esa Sí, foto? de una manera, bueno, pues oye, sin irse a precios... ¿Qué puedo hacer con esa foto? ¿Para qué la quieres? ¿Decorar en casa? Sí, ¿Tienes imagínate que es para tema de un cumpleaños. Hay mucha ilusión, por ejemplo, con esa foto. para regalar en un cumpleaños. Mira, pues yo en un cumpleaños, pues esa foto se la daría, te podría ofrecer diferentes tipos de acabados, ¿no? No haría solo la foto y se la entregaría, pues utilizaría algún soporte, como por ejemplo cualquiera de estos, ¿no? Ajá. Va la foto ahí, ¿vale? Se elige un color del canto y se regala. Y se va. Pero como este soporte hay muchos más, Claro. tengo DM, tengo Dibond, hay metacrilatos, ¿vale? Si se quiere un marco se podría poner un marco. Correcto. O sea, las posibilidades son infinitas. Sí, hay un montón de posibilidades y además de dar un producto terminado a unos precios, hay cosas que son más caras, hay otras cosas más baratas. económicas. Claro. ¿Atendéis a particulares también y asesoráis? Quiero decir, porque entiendo que haya gente que llegue totalmente perdida. Sí.
A ver, llega mucha gente y te llama por teléfono. Sí. Yo suelo asesorar a la gente y luego le digo, mira, puedes ir a esta tienda o a esta otra, donde vives, sabiendo dónde están viviendo, pues les puedo dirigir hacia uno de mis clientes. Claro. ¿Vale? El asesoramiento siempre lo tienen. Tengo incluso clientes que directamente me dan el trato con su cliente final. Claro, y van después a la tienda y lo recogen. Y lo recogen de este modo. Bueno, pues Pablo, solo nos queda señalar que, me imagino, cuantos más pedidos mejor, pero escalonados. Que no llegue todo, oye, es que lo necesito para mañana, porque es que mañana marcho a casa a mi suegra y necesito llevar estas fotos sí o sí. Y claro, dices tú, ya, y yo también necesito comer y dormir, me imagino, ¿no? Sí, a ver, eso sí, porque la gente no sabe, muchas veces se desconoce, no solamente hacer una impresión y llevársela, ¿no? Pues un acabado de estos, pues hay que hacer unos cortes de los materiales, incluso hay cosas que no dependen solo de nosotros, que lo tienes que encargar. Tienes que hacer la impresión de la foto, pegarla, lleva un proceso largo que en cualquier momento se estropea y tienes que empezar de cero. Claro. Ahora pregunta el millón, habrá gente que esté en casa y diga, ¿y todo esto es caro? A ver, hay cosas que son muy básicas, precios muy populares, por decir de alguna forma, ¿no? Pero después hay cosas que son caras, lógicamente. A ver, esto es, como digo yo, no es lo mismo un Panda que un Ferrari. Efectivamente, ¿vale? efectivamente. Que te sirve para moverte, claro, y a lo mejor te va mejor un Panda en un momento dado que un Ferrari. Pocas veces. Bueno. Quizás haya también que decir qué precio tiene un recuerdo, ¿no? También, claro. Cada cual puede poner el precio a sus recuerdos y a sus detalles. Pues Pablo Freige, responsable de Senacolor, en la calle Ricardo Montes 26 de Oviedo, Ciudad Naranco. Eso es. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y traernos, bueno, pues qué es lo que se lleva, qué es lo que se trae y qué es lo que se puede ofrecer para buscar ese regalo, ese detalle distinto, personalizado y único en muchas ocasiones. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y llegamos así al final del espacio de hoy. Nos vamos, volvemos mañana. Gracias por su atención y aquí nos vemos. Les esperamos. Hasta mañana.